Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Espero que se encuentren muy bien y como pueden observar por el título del video, hoy les traigo algunas recomendaciones literarias sobre el terror. Durante el mes de octubre estoy haciendo muchos videos temáticos donde voy leyendo y donde puedo ir recomendando libros relacionados con el terror, porque estamos en el mes de octubre, el mejor mes del año, donde todas las vibras se van a concentrar en el terror. Este es uno de mis géneros favoritos, siempre lo ha sido toda la vida. Y cuando hablamos de libros pensé que no podía adentrarme en lo que corresponde al género por el hecho de que de pronto no me iba a asustar o de pronto no me iba a gustar, me iba a parecer lento, tedioso, no lo iba a entender. Pero todo lo contrario, he ido descubriendo libros y he ido disfrutando de ellos, sobre todo lo que corresponde a libros del terror. No tengo una categoría muy amplia de libros que recomendarles. De hecho, cuando estaba haciendo la lista me di cuenta que no había leído muchísimos. O sea, he leído una buena cantidad, pero no muchos, así como para decir, uy, tengo tantos libros de terror y te puedo recomendar estos y estos. Por ahora solo puedo buscar los que más me han gustado y los que más puedo recomendar. Son fáciles de leer, no son muy largos, se pueden conseguir en cualquier plataforma. Entonces esa es la idea de este video, recomendarles unos libros a ustedes para que durante este mes de octubre por lo menos saquen uno para su lista y puedan leerlo y disfrutarlo. Espero que sea una buena recomendación. Si terminan odiándolo, no es mi culpa, me hago cero responsable de cualquier resultado que vaya a salir de acá. Todos los libros que hacen parte de esta lista van desde clásicos hasta contemporáneos, hasta libros de culto. Y bueno, hay unos que son más populares que otros, unos que son más conocidos que otros. No está en un orden específico entre uno y más. De hecho, lo que pensé fue que los iba a intercalar entre libros que tengo en físico y libros que no he comprado porque los leí en digital. Entonces vamos a empezar por el primer libro, que es el que tengo más fresco y uno de mis favoritos que he leído en los últimos tiempos en lo que corresponde al terror, y es Mandíbula de Mónica Ojeda. Este libro es simplemente maravilloso, es brutal, es original, es todo lo que una persona contemporánea puede buscar en un libro del terror. O sea, si yo les digo a ustedes ahora lo que trata este libro, creo que va a ser completamente interesante. Trata de un grupo de estudiantes que hacen parte de un colegio privilegiado, donde obviamente no tienen ninguna otra preocupación porque el dinero los trae todo. Pero obviamente detrás de esta superficialidad de somos unas chicas que tenemos dinero y podemos hacer lo que quieran, hay obviamente muchas complejidades. Nuestros personajes principales están definidos y uno de ellos es nuestra y uno de ellos es la maestra nueva del colegio, que se llama Miss Clara. Bueno, Miss Clara y las alumnas o este grupo de amigas que tienen unos intereses muy particulares. Hay unas que son fan de los creepypastas, unas que son fan de los libros de terror, unas que son fan de los retos extremos. O sea, son personajes principales muy poco particulares. De verdad, es un libro muy perturbador, es un libro que te mantiene todo el tiempo con ganas de no solo seguir sabiendo que está por venir, sino al borde del asiento. Siempre estás como tensionado, siempre estás como que te está faltando el aire mientras lo estás leyendo. Es súper crudo, es súper perturbador, raya en lo LGBT, hay como mucha tensión entre los personajes principales, no todo es lo que parece, la manera en la que está contado, la manera en la que está narrado, la cantidad de referencias a la cultura pop del terror, es simplemente maravilloso. Lo disfrutas de verdad, es muy fácil de leer. Mónica Ojeda tiene una pluma muy sencilla, no es un libro aunque esté fragmentado entre el pasado y el presente y nos va estructurando una historia que no tiene, por así decirlo, una línea fija. Creo que de todos modos es muy fácil de entender. Mónica Ojeda, de verdad, lo que hizo con Mandíbula me parece impresionante, las metáforas que hace, las analogías que hace con lo que corresponde a Mandíbula, porque es que lo principal del libro es la mandíbula y el horror blanco, que es representada a través de esta figura. Entonces el horror blanco es como, no sé, toma lo mejor de H.P. Lovecraft y lo mejor de Edgar Allan Poe y lo juntan en un libro con personajes adolescentes poco particulares y referencias culturales al terror muy, muy buenas. Entonces siempre está haciendo una que otra referencia, siempre está metiendo una cosa, otra cosa interesante. Te menciona Slenderman, te menciona creepypastas famosos. Anyways, de verdad lo recomiendo bastante si eres un lector principiante y te gusta este horror, no un horror extremo, sino simplemente perturbador y disfrutable. Pasan cosas muy fuertes, tiene descripciones muy grotescas. Entonces obviamente busquen tu trigger warning para poder leer este libro. Tiene cosas muy interesantes, así como que te dejan pensando durante mucho tiempo, y es el que tengo más fresco. Lo disfruté de principio a fin. Yo sabía que Mónica Ojeda me iba a gustar porque ya había leído Las Voladoras, pero lo que me encantó de este libro no me lo esperaba para nada. Ahora, el siguiente libro, y pasando a los clásicos que vengo a traer en estos momentos, es Carmilla de... ¿Cómo es? Sheridan Le Fanu.
Es un libro muy conocido y es un libro muy cortico. Si a ti te gusta la literatura gótica y tú ya no has leído a Carmila, te lo recomiendo. Si a ti te interesa leer literatura gótica y no sabes por qué libro empezar, te recomiendo Carmila. Si a ti te gustan los vampiros, te recomiendo Carmila. Y si a ti no solo te gustan los vampiros, sino que te gustan las historias sáficas, te recomiendo a Carmila. Es un clásico muy fácil de leer, tiene poquitísimas páginas. Esta edición en la que yo tengo apenas y llega a las 90 páginas. Es una historia súper trepidante, interesante, en la que siempre estás tratando de descubrir cuál es el misterio que hay en el pueblo. Carmila, en general, es la historia de una chica que llega a un pueblo y a partir de ese momento empiezan a suceder cosas extrañas. Los que conocemos ya el mito de Drácula y la figura de Drácula ya sabemos por dónde va a ir la historia, pero es que eso no es lo interesante. Lo interesante es la manera en la que te lo está contando y los personajes que tiene. Nuestra personaje principal se llama Laura y ella va a estar recibiendo a esta chica que llega y tiene un accidente y su padre la acoge dentro de su mansión. Las descripciones de los bosques, las descripciones de las mansiones, las descripciones de las montañas, de los ríos, todo es completamente ambiental, muy gótico. Es uno de los mejores libros góticos que he leído y el hecho de que sea un clásico que tiene una historia sáfica y fue escrito hace muchísimo tiempo, me parece simplemente ¿cómo es? Un movimiento maravilloso por parte de Sheridan Le Fanu. De verdad, él fue el primer abad en el que trató de justificar la historia sáfica que hay detrás de este libro con el hecho de que los vampiros no solamente están buscando un género, sino que simplemente quieren alimentarse de sangre. Entonces, de verdad es una historia muy interesante. Si no la han leído, te invito a leerla, y si ya la leíste hace mucho tiempo y deseas hacerlo, aprovecha octubre, que es la época perfecta para disfrutar de una ambientación como la que nos trae Carmila. El siguiente libro, que es también uno de los mejores libros que he leído correspondiente al terror, y no solo es un terror paranormal, sino un terror real, un realismo grandísimo que es plasmado por parte de María Fernanda Ampuero en Sacrificios Humanos. Yo no me he callado de María Fernanda Ampuero ni de Sacrificios Humanos en muchos videos, sobre todo en mi página de Instagram, porque es una de las mejores cosas que he podido descubrir en la literatura. María Fernanda Ampuero en este libro nos trae un conjunto de relatos en el que el terror no es lo que suceda a través de un fantasma, a través de un exorcismo, es lo que sucede en la actualidad, son los sacrificios que hace el mundo o las personas para llegar a poder lograr algo. En este conjunto de relatos encontramos personas inmigrantes, encontramos mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, encontramos niños que sufren de abusos, encontramos sectas, encontramos fanatismo religioso, todo lo que te pueda interesar o que pueda llamarte la atención correspondiente al terror latinoamericano. Sobre todo María Fernanda Ampuero te lo va a ofrecer con este libro. De verdad que a día de hoy todavía sigo pensando en él, y fue un libro que leí hace muchísimo tiempo. Lo único que pienso hacer en estos momentos es querer releerlo, querer analizar cada uno de los relatos. O sea, en este relato yo salí perturbado, yo terminé llorando, yo terminé frustrado, terminé enojado, muchas cosas pasan en cada uno de ellos. Y si a ti te gustan los relatos, porque obviamente entiendo que esto no es algo que le encanta a todo el mundo, muchas personas no son fans de los relatos, pero si quieres tratar de leer y acercarte a uno, creo que este es el mejor. María Fernanda Ampuero tiene un manejo del tiempo en lo que corresponde a relatos que a mí me encantó. De hecho, ella fue la culpable de que actualmente está obsesionada con querer descubrir más libros y conjuntos de relatos, porque yo tampoco era una persona que era muy fan de ellos. Entonces María Fernanda Ampuero, con este libro, tiene otro que se llama Pelea de Gallos, que a mí también me encanta, pero esta vez estamos hablando de Sacrificios Humanos, que me parece que es el más brutal para mí y sobre todo más terrorífico. Y nada, tiene crítica social, tiene ambientación muy latinoamericana, tiene personajes muy, muy bien definidos, y bueno, historias que simplemente te van a perturbar y te van a dejar marcado por mucho tiempo. Otro libro y otro autor que es muy, muy famoso, de hecho es hasta cliché que lo voy a poner en esta lista y todo el mundo sabe de quién ya estoy hablando, y estoy hablando de Stephen King, pero con su libro Carrie. Su primer libro publicado en... déjenme ver, no recuerdo cuándo fue publicado. Su primer libro, publicado en 1974, nos narra la historia de Carrie, que es una chica que aparentemente se volvió loca y con sus poderes telequinésicos destruyó todo un pueblo. Obviamente esa no es la historia correcta, porque Carrie para mí es la villana de una historia muy, muy mal contada. Entonces durante todas las páginas de este libro vamos a ir descubriendo cuáles fueron los acontecimientos que llevó a Carrie a realizar este, digamos, desastre grandioso que quedó marcado en un pueblo para toda la vida. Si ya tú te viste la película, tanto la antigua como la contemporánea, y no te has leído el libro, déjame decírtelo que lo mejor que puedes hacer es leerlo, porque yo considero que evidentemente es mucho mejor que las películas. Aquí no solamente vemos la perspectiva de Carrie, que es la que observamos en las adaptaciones, sino que vemos las perspectivas de otros personajes, y como está narrado en forma, no sé cómo llamar este tipo de narrativa, pero bueno, tiene como recortes de periódicos que nos va narrando
que algunos u otros personajes, tanto del pasado como del presente en el que Carrie estaba volviéndose loca, tienen mucha importancia dentro de la historia. Entonces es simplemente una historia que se va conectando entre uno y otro relato, no toda la perspectiva está desde el punto de vista de Carrie, y eso me pareció muy interesante. Es uno de los primeros libros que anoté porque la cantidad de cosas que tenía por decir de este libro fue muy bueno. Hasta el momento he leído varios libros de Stephen King y Carrie sigue manteniéndose como mi libro favorito de él, porque creo que la construcción de la historia está muy bien lograda. Tiene una que otra falla porque, a ver, o sea, es el primer libro de Stephen King y todos sabemos que parece porque Stephen King tampoco es como que estuviese en el mejor estado físico y mental, pero aún así me gustó muchísimo, lo recomiendo siempre para empezar con Stephen King. Si tú dices que le tienes mucho miedo a leer los libros de terror, por ejemplo, no sé, ir a leerte It, que aquí está, que es un libro de 1500 páginas, obviamente no va a ser lo mejor. Leerte El Resplandor tampoco. Si quieres simplemente empezar con un libro sencillo, fácil de leer y no es para nada complejo, Carrie es la mejor opción. Si tú eres un lector principiante, Carrie va a ser la mejor opción. Entonces, por eso es que la traigo, aunque sea un libro muy repetido, muy recomendado, muy cliché, porque en mi caso fue el primer libro de terror, creo, sí, fue el primer libro de terror que leí y que me terminó enganchando. Como se los digo, tenía tantas cosas por decir que estaba yo hablando con el libro. De hecho, Carrie tiene una escena que a día de hoy, aunque ya tengo más de un año de haber leído este libro, me sigue marcando. Y sigo buscando el libro, abriendo la página y diciendo, no mames, quiero volver a leerla. Porque es muy, muy bueno y está muy bien logrado. Lamento ser esa persona que está recomendando Stephen King, pero lo recomiendo para personas que pueden ser principiantes, que quieren introducirse a los libros de Stephen King y todavía no saben por cuál hacerlo, pueden intentarlo con este. El siguiente libro, que ya está dentro de otra categoría a las que he ido mencionando, es El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Este es un libro que yo categorizaría como un fun horror. Estas historias que, aunque son grotescas, fuertes e impactantes, tienen un toque humorístico, gracioso o interesante que hace que la dinámica de los personajes sea mucho más allá a lo típico dentro de los libros de historias de terror. ¿Por qué? Porque Grady Hendrix, para mí, es uno de los autores que mejor tiene el manejo dentro de los personajes de una historia de terror. Porque algo que es muy común encontrarte en estos libros es que los personajes no están construidos y que simplemente son un medio para que se logre la perturbación. Mientras que los personajes de Grady Hendrix, lo digo porque en estos momentos estoy leyendo otros de sus libros y me está sucediendo lo mismo, es que están muy bien construidos. De pronto a muchas personas se les puede hacer un poquito lento, de pronto no les puede gustar el pacing del libro, pero aún así creo que es el objetivo por parte del autor, porque en El exorcismo de mi mejor amiga encontramos la historia de dos mejores amigas que se conocen por circunstancias muy curiosas y muy graciosas. Esa escena todavía sigue marcada a día de hoy. Y a partir de ese momento empiezan a ser mejores amigas. Obviamente cuando ya están más grandes sucede un acontecimiento que no voy a decirles de qué va, pero da a entender que una de ellas va a terminar siendo poseída por un espíritu maligno y empiezan a suceder cosas muy interesantes y curiosas a su alrededor. Entonces la otra personaje principal va a ir a tratar de descubrir qué es lo que sucedió con ella y van a atravesar muchas cosas tanto traumáticas como perturbadoras y obviamente muy triggering. Aunque les estoy contando que este libro es un fun horror y de hecho me parece de los mejores libros que tiene una relación interpersonal entre los personajes mejor construida. Este libro junto a Sacrificios Humanos ha sido los únicos libros de terror que me han hecho llorar, porque la relación entre estas dos amigas simplemente es lo mejor del mundo. Yo soy muy fan de todo lo que hay dentro de este libro, es uno de mis libros favoritos. Hablé de él en los 5 estrellas que llevo en el año, por si les interesa ir a ver ese video. Y la cuestión es que tiene todo lo que puedes encontrar en una historia de terror, en la que los personajes se sienten reales, en que la construcción de la atmósfera está muy bien lograda, y si quieres un libro que te quiera sentir, digamos, cinematográfico y fácil de leer, este también es la recomendación perfecta, porque durante todo el tiempo estaba pensando, esto puede ser una película maravillosa, y para mi sorpresa hay una adaptación, pero es tan horrible que en mi mente la bloqueé y a día de hoy esa película no existe. Si tú leíste este libro y te encantó y dices, es tan cinematográfico que puede ser una película, quédate con eso en tu memoria y no la veas, porque ha sido lo peor que he visto este año. Ha sido de las peores adaptaciones, y no solo adaptaciones, sino películas. O sea, la película como película sola ni funciona. Qué cosa tan horrible, de verdad que sí, a día de hoy sigo enojado por la desgracia que le hicieron a este libro con esa adaptación. Otro de los libros, y aquí ya estamos adentrándonos en prácticamente el relato que les puedo recomendar, es La llamada del Cthulhu de Lovecraft. Aquí en este compendio de relatos está La llamada del Cthulhu, pero no es muy larga. La llamada del Cthulhu tiene muy pocas páginas. Un cuento muy corto, es un relato largo en el que nuestro personaje principal va a descubrir un misterio
que le llama mucho la atención y poco a poco va a ir descubriendo qué es lo que sucedió en este lugar donde las personas murieron y cosas traumáticas han sucedido. La llama del Cthulhu es uno de los mejores relatos ambientales que he leído. Si algo tiene Lovecraft es una buena construcción de la atmósfera. Aunque no soy muy fan de otros de sus relatos, creo que la llamada del Cthulhu es hasta ahora el que mejor logrado tiene y a mí me perturbó. Si tú quieres disfrutar una tarde o una noche o si no eres un lector que lee muchísimos libros al mes y que solamente quiere disfrutar un relato corto durante el mes de octubre porque no tiene tiempo, la llamada del Cthulhu, para sentarte en una noche, prender tu vela y poner música ambiental es la mejor opción, porque no es una cosa tan larga. Bueno, de pronto es un poquito complejo. Si pudiera poner una complejidad del 1 al 10 diría que es un 8, porque la construcción del relato es como muy compleja y te toma trabajo acostumbrarte a lo que te está contando Lovecraft, pero aún así está muy bien construido y eso fue lo que yo hice. Si hay algo que puedes sacar de este video es sentarte con una buena ambientación dentro de tu cuarto, con una vela, con un ambientador, no sé, con música de fondo. Es lo mejor que puedes hacer, porque la verdad la experiencia suma muchísimo, muchísimo, muchísimo. No hay mucho que pueda decir de este libro también, que es este relato que es muy famoso, pero también lo quiero recomendar para las personas que de pronto no quieren leer un libro de 200, 300, 500 páginas, sino simplemente un relatico cortico de 30, 35 páginas, que no creo que ni siquiera la llamada del Cthulhu llegue a esa cantidad. Y el último libro que quiero recomendarles en este video, y es uno de los más únicos que he leído en todos estos 2 años que llevo leyendo, es Matryoshka de Carlton Mellick III. Este libro, oigan, este libro es la cosa más random que van a leer en toda su vida, pero no solo eso, sino la cosa más real. Matryoshka, bueno, todos conocemos estas muñecas rusas que tienen una dentro de otra y hay distantes capas dentro de esta muñeca. Entonces, el autor coge esta figura de la matryoshka, la introduce en un mundo donde las matryoshkas son reales y viven junto a los humanos. Obviamente tienen sus reglas, tienen sus maneras de convivir, no se llevan muy bien con los humanos, pero nuestros protagonistas están enamorados. El hombre es un humano y la matryoshka, la muñeca rusa, están enamorados. Entonces, obviamente, esta es una relación que no todo el mundo aprueba, todo el mundo está en desacuerdo, pero los matryoshka tienen una costumbre, y es que si tú te quieres casar con alguien de su especie, tienes que vivir durante cierto tiempo con esa persona encerrados dentro del mismo hogar. Es decir, encierran a estas dos personas dentro de una casa y las dejan ahí, como puede ser 2 días, como puede ser 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Coge esta historia y estos dos personajes principales se van a ir conociendo a lo largo del libro. De verdad es una de las cosas más originales e interesantes y aún así perturbadoras y realistas que he leído en todo este tiempo. O sea, es una historia que aunque te perturbe, aunque esté muy grotesca y sea muy explícita y todo lo que esté sucediendo sea absurdo y surreal, y si disfrutas ese tipo de historias, creo que va a ser la mejor opción para ti. Aunque no lo hagas, yo de todos modos logré disfrutarla y logré salir entretenido de este libro. Y de hecho no solo eso, sino con muchas ganas de seguir leyendo al autor, porque la originalidad y la contextualización de los personajes es tan buena. O sea, es increíble como un libro tan absurdo como este, porque muchas cosas suceden, como ir descubriendo la capa de unas personas se puede convertir en una alegoría a la vida real, porque obviamente si tú quieres pasar el resto de la vida con una persona, lo mejor que puedes hacer es conocerla, es saber qué es su comportamiento, cuáles son las interacciones que vamos a lograr a lo largo de nuestra vida, y no sé, está muy bien logrado, lo recomiendo muchísimo, es muy divertido, es muy entretenido, es muy original y de verdad vas a salir. Yo creo que es de esos libros que aunque sean perturbadores, todo el mundo puede disfrutarlo. Aunque sean absurdos, todo el mundo puede disfrutarlo. Así que este te lo puedo recomendar a ciegas. No te enteras ni la mitad de lo que puede estar sucediendo en el principio del libro, pero a partir del segundo capítulo yo quedé enganchado. El libro tampoco es muy largo, es de hecho muy cortito, y en una tarde, en un día o en una semana te lo puedes acabar. De verdad que sí, es muy muy bueno. Y nada, o sea, este ya es el último libro. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, déjenme acá un comentario qué recomendación les gusta, si han leído alguno de estos, si no lo han leído o si lo van a leer. Siempre déjenmelo acá en los comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta hablar con ustedes. Y si quieren seguir viendo más contenido de Halloween, los invito a suscribirse a mi canal, porque en octubre vamos a estar teniendo uno que otro video temático.